Amigos, bienvenidos nuevamente a este video. Tenemos discos de vinilo de fondo, como no podía ser de otro modo, porque somos testigos y somos parte de este fenómeno mundial que se viene dando ya hace algunos años del retorno de este formato, el retorno del vinilo. Hubiera sido impensado años atrás que estemos hablando en el año 2023 que cada vez se venden más discos, y cuanto más viejo este formato, que ya tiene varias décadas, más vigente se encuentra. Un fenómeno que realmente resulta incomprensible para muchos, porque es cierto, si lo pensamos, no es económico. Ya hablamos del valor de una bandeja, del valor de los discos buenos, nuevos. Es un presupuesto. No es más fácil que escuchar música de las formas actuales. Eh, Sin dudas que no es por practicidad, no es por economía. Sabemos que en un pendrive, por ejemplo, pueden entrar miles de canciones, y si queremos tener miles de canciones en discos, vamos a tener que gastar más dinero, ocupar más espacio. Por eso decíamos que no es práctico ni económico. Hoy en día, bueno, ya la música en MP3, la música que guardábamos en el pendrive, ya eso también es viejo. Hoy en día lo que se usa es no tener nada y acceder a todo. Vía virtual accedes a la música que quieras, de forma muy fácil, muy económica, y sin embargo cada vez más gente elige el vinilo. Por eso decíamos que en algún punto pareciera incomprensible. Nosotros obviamente no tenemos la respuesta, o tal vez no exista una respuesta, sino distintas interpretaciones posibles o ideas, la idea que cada uno tenga respecto a algunos motivos por los que se puede dar este fenómeno del regreso del vinilo. Yo lo entiendo en estos términos: la diferencia entre lo que es necesidad y deseo. En principio, tal vez hasta es discutible esta idea, ¿no? Pero en principio, escuchar música no es una necesidad, es un deseo. Entonces ahí vienen las diferencias. Necesidad tenemos de comer, necesidad tenemos de beber. Entonces obviamente, para saciar esa necesidad alcanza con el pan y con el agua. Pero el deseo va por otro lado. Y si hablamos de deseo, entonces ya no queremos ni pan ni agua. Queremos champán, queremos el asado jugoso, una buena napo con fritas, o caviar o langostas si sos más fino. ¿Se entiende? El deseo y la necesidad pasan por lados distintos. No sé, aquel que compra un objeto valioso, un vehículo, por ejemplo, también podemos reconocer con bastante facilidad quién eligió su vehículo por necesidad y quién lo hizo por deseo. Y seguramente, posiblemente, sea más lindo el auto que compraron por deseo. Bueno, de la misma manera, del mismo modo, algo similar ocurre con el tema de los vinilos. No tenemos necesidad de escuchar música es un deseo. Entonces, como diría el Olmedo, si lo vamos a hacer bien, y lo vamos a disfrutar de esta manera que es mejor y más divertida, ¿no? Muchos simplemente dicen eso. Es aburrido las formas en las que hoy se accede a la música. Yo diría tal vez incluso demasiado fácil. Tal vez con excepciones, pero en general, en la vida, todo lo que es demasiado fácil no tiene mucha gracia. Entonces, eso es lo que pasa con la música hoy. Uno accede a todo muy fácilmente y le pasás por arriba todo, y no disfrutaste nada. En general, las cosas más valiosas de la vida son las que valen la pena. Entonces, justamente, vale el esfuerzo, vale ese sacrificio para disfrutar de otra cosa que, como decíamos, tiene más que ver con el deseo, con lo que realmente nos gusta. Antiguamente, en los años dorados del vinilo, obvio, no era tan fácil acceder a la música o tener una completa colección de artistas, de ritmos, de música en general, y por ende se disfrutaba y se valoraba mucho más.
Desde un disco te quedabas admirado en algunos casos con el arte de tapa. Por ahí el disco venía incluso con las canciones, las letras de las mismas. Y bueno, las ibas a escuchar todas, ibas a escuchar el disco de punta a punta, el tema, el principal corte o los hits de determinados álbums, y los otros también, y vas a aprender la letra, por ahí la historia, conocer la banda, y vas a aprender un montón de cuestiones a partir de ese disco, que por ahí te había costado tanto comprar. Hoy en día simplemente tenés acceso a todo, y bueno, eso hace que sea lo mismo que nada, se desvirtúa, tenés acceso a todo y no ves nada. Eso es también un poco cómo se vive la música en un formato o en otro. Más allá de que la música actual, comparada con la música de antes, bueno, cada uno sabrá cómo completar la frase. Bueno, te muestro algunos discos de la colección para que veamos que hay cosas muy variadas y discos que, bueno, yo te los recomendaría, que vale la pena tener. Intérpretes, vamos a hablar de los intérpretes. Acá, por ejemplo, tengo un excelente disco, pero bueno, destacamos el intérprete. Una buena colección de discos, tiene artistas variados, como te estamos mostrando. Sting, Bee Gees, epa, que no se ve ahí, Bee Gees, un clásico disco de esta banda que tiene temazos. Men at Work, discazo y una banda que me encanta también, Men at Work. Christopher Cross, no solo rock, no solo house, sino también baladas, temas lentos. Acá tenemos un gran referente, un gran intérprete en esos ritmos, el recordado Christopher Cross. ABBA, Rolling Stones. Esto es variado, salir de ABBA a Rolling Stone. Este es un discazo. Este es un disco en vivo. Me encanta, me fascina este disco. Carpenters. La historia de esta banda, de ella, del dúo, es fascinante y tiene muy lindos temas. Carpenters. Pet Shop Boys. ¿Ven? Estamos mostrando cosas de lo más diversas, que está bueno incluir o tener presentes para tu colección de discos. Pero bueno, te voy a mostrar uno ahora que para mí es muy especial, y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y en respuesta un poco a lo que decíamos, por qué la vuelta del vinilo, si no es más práctico, si no es más sencillo, si no es más económico, porque muchos entendemos que es mejor. Decía, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces en respuesta a todo lo que veníamos planteando, al mostrar este disco, creo que se responde sola la pregunta de por qué volvemos al formato del disco vinilo. Bueno, a ver si mi amigo Lobby está mirando y me deja algún like y algún comentario. Esta es una de las bandas más importantes de la historia, Dire Straits, la banda liderada por el genial Mark Knopfler, una de las mejores bandas sin dudas, uno de los mejores guitarristas, para mí la banda número uno, el guitarrista número uno, el compositor número uno de los músicos más importantes de la historia. Y acá tenemos un disco tanto de la banda como de él como solista, Dire Straits y Mark Knopfler. Un compiladito hecho en el año 2005 que se llama como uno de los temas de Dire Straits, Private Investigations, y que tiene temas, como decíamos, de la banda Dire Straits,
de él como solista e incluso algunos temas que hizo con Emmylou Harris. Este disco es un lujazo y vamos a intentar recuperar la voz. Bueno, es un discazo y es un libro, además. Es una presentación increíble. Son 2 discos, obviamente, y cuando lo abrimos nos encontramos con imágenes de la banda, de la época de los primeros años de Dire Straits, y un Mark Knopfler como solista también del año 2005, al que pertenece esta placa. Realmente una edición de lujo. Los temas, bueno, algunos de los mejores, todos temazos, en un disco europeo que está sin girar. Son 2 discos europeos de una gran calidad, obviamente. Y bueno, este es un discazo, es algo imperdible. Es un lujo tener esto en la colección. Una edición de lujo que sería un gatefold, creo que se llama esto, si no después hago fe de ratas. Vieron que dijimos que el disco puede venir de manera sencilla, con su bolsita o con su insert, pero bueno, esto es otra cosa. En vez de... Ya te hemos mostrado algún disco doble, por ejemplo el de Duran Duran, pero esa era una buena edición de la colección de vinilos de Colección de la Nación. Venían los 2 discos en un mismo sobre, los sacabas, tenían un papelito y listo. Esto es otra cosa. Abrís como si fuera un libro y tenés un disco en cada parte. Como si fuera poco, tenés también por lado los inserts y las letras de las canciones. Así que, bueno, sin duda que no es lo mismo poner Dire Straits y que salgan los temas, a poder tener esto en la colección, que se disfruta mucho más y se disfruta de otra manera. Por eso decíamos, en algún aspecto es un misterio porque práctico no es, económico tampoco, ocupa espacio, supone una inversión, tampoco por el sonido, porque es cierto, y no es un tema menor, el vinilo suena mejor que cualquier otro formato, esto es cierto, pero te diría, es cierto en teoría, es cierto o es cierto hasta ahí, porque a ver, para disfrutar y apreciar que es el mejor de los sonidos, con la mayor fidelidad, tendrías que estar hablando de que tenés un super equipo, una super bandeja y vas a escuchar un disco de esta calidad. Las 3 primeras veces, ahí sí, estás hablando de que es el mejor sonido que puede existir. Superando cualquier otro formato. Pero bueno, después de eso, un disco que está más o menos, un equipo más o menos, bueno, no estamos hablando de que es un sonido como para competir. No obstante, los discos se siguen escuchando bien si los conservamos bien, como les venimos contando y vamos a seguir hablando al respecto. Pero bueno, el sonido es un tema, pero no es el único. Después pasa por otro lado, ¿no? Y bueno, hay 1000 explicaciones posibles, pero yo realmente cuando veo presentaciones así y escucho esta música que nació en este formato, bueno, realmente no necesito más explicaciones para entender y, como les decía, formar parte de este fenómeno de la vuelta del vinilo. Para alguna gente será misterioso, yo creo que lo entiendo muy bien por qué volver a elegir el vinilo. Así que bueno, espero que te haya gustado, tal vez seas de los que viendo esto se termina sumando al fenómeno del regreso del vinilo, y yo la verdad que
bueno, te vengo diciendo varias cosas al respecto como para que saques tus propias conclusiones, pero realmente es un disfrute personal y como tal entonces lo recomendaría. Es terapéutico y si no, bueno, es un placer, es un disfrute elegir este formato y escuchar muy buena música en ediciones sobre todo como estas, ¿no? que son un lujo. Decimos que el vinilo es la mejor fritura, la más sana, la que no hace daño, sin lugar a dudas. Y te mostramos algunos ejemplares, sobre todo bueno, que los ves y te volvés a enamorar del formato. Gracias por estar, gente. No dejes de suscribirte. Les mando un abrazo fuerte para todos. Hasta la próxima.